Muy bien. Feliz sábado para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de sábado de mañana. Vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias por este día, gracias por este sábado. Gracias por todas las misericordias, las providencias que nos da en abundancia. Gracias porque nos ha trazado un camino para andar, el camino de la vida, el camino del gozo, el camino de la felicidad, el camino de la obediencia. Le queremos pedir de su gracia para que andemos en él. Ahora a Dios le pedimos la guía de su Espíritu en el estudio de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada hablamos acerca de la cruz de Cristo. Hablamos acerca de el misterio de la piedad revelado en la cruz de Cristo, que está en oposición a lo que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. También le llama Babilonia, Babilonia la grande, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, Leviatán. Tiene diferentes nombres para el mismo principio o paradigma de existir y de relacionarse con el principio que gobierne la relación entre las criaturas de Dios y Dios y sus criaturas. Existe tal cosa, existe el misterio de la iniquidad. Y el principio, el paradigma, ya vimos dos semanas atrás, no es algo positivo, es la ausencia de el amor, lo que llamamos egoísmo, buscar lo mío, ver qué saco para mí, qué me sirvo. El principio, el misterio de la piedad es lo opuesto. Está edificado, está fundamentado, tiene como eje central el principio del amor. La idea, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, de no buscar lo suyo. Y vimos que esta disposición de Dios en Cristo, esta determinación de parte de Dios, de que Él va a servir a sus criaturas, que Él va a darse de sí mismo a sus criaturas, lo lleva a darlo todo. Y eso es lo que vimos en el estudio de la cruz la semana pasada, en lo que se llama el misterio de la piedad. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2 que esa es la mente de Cristo, esa es la manera como, esa es la mente de Dios, el no estimar a Dios como cosa que arrebatar o a la cual aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomó forma de siervo. Y en esa condición entonces se sometió en obediencia hasta la muerte de cruz. Anduvo por el camino. Eso es lo que quiere decir, se sometió en obediencia. Anduvo por ese camino
el camino del misterio de la piedad, de dar, y seguir dando hasta que lo da todo. Hoy, el tema de hoy, yo quiero que hablemos es acerca de ese camino, del camino de la cruz. No nos debe de sorprender que en realidad hay dos cruces. Está la cruz de Cristo y está la falsificación satánica de la cruz. Y esa cruz a través, esa segunda cruz, ha pasado por diferentes permutaciones a través de los siglos, pero es el mismo principio que tiene detrás. El testimonio que la cruz de Cristo da es amplio y abundante. De hecho, sabemos que va a ser el estudio para toda la eternidad. Hace muchos años atrás acepté una recomendación de escarbar en este tema, de meditar en él, de pensar en él. Y al hacerlo, al practicar este ejercicio, esta disciplina espiritual de contemplar la cruz, meditar en ella, entender lo que está pasando, observar las implicaciones, por qué Dios se comporta de la manera que lo hace, por qué todos los que tuvieron parte en ese drama se comportaron de la manera en que se comportaron. Es un ejercicio que es de gran bendición y se los recomiendo en esta mañana. No se un punto de partida, y aquí cierro el paréntesis, es el deseado de todas las gentes. Hay varios capítulos, comenzando con el capítulo titulado Getsemaní. Y les recomiendo que lo lean, lo relean, lo estudien, lo reestudien, mediten, piensen, analicen, investiguen, busquen más. Hay una ciencia grande y profunda en el camino de la cruz. Nosotros sabemos, cierro paréntesis, nosotros sabemos que nos dice la Biblia que este mundo es el centro de atención del universo para entender los asuntos envueltos en el conflicto cósmico. Y el punto focal de esa atención es la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa observación, esa focalidad de la manifestación de la gloria de Dios en la cruz produce este efecto del que habla el apóstol Pablo. Todo el que la observa, todo el que la entiende, todo el que la medita, todo el que se apropia por la gracia de Dios de los principios manifestados en ella, es transformado de gloria en gloria. Este
esta es la forma, esta es la manera de llegar a ser como Cristo es. No es, por lo tanto, la estrategia de Dios queda manifiesto en su comportamiento en la cruz, que no es su estrategia. El usar un sistema de retribución para conseguir que lo sigan o que lo obedezcan, que no es un sistema de recompensas y castigos, es lo que quiero decir, que no es a través de induciendo con premios y ventajas ni regalos, como Dios se ha dispuesto a ganar la lealtad de sus criaturas. Ni es tampoco bajo la amenaza de castigo, dolor y sufrimiento para los que los rechazan. La cruz nos enseña, nos muestra, nos da evidencia concluyente que ese no es el caso. El deseo de todas las gentes, página 480, dice: no es el temor al castigo o la esperanza de una recompensa eterna lo que lleva a los discípulos de Cristo a seguirlo. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado a lo largo de su peregrinaje en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la contemplación de él atrae, ablanda y subyuga el alma. El amor despierta en el corazón de los espectadores, escuchan su voz y los siguen. Así que ya vemos que la estrategia de Dios es la de manifestar su amor y que nosotros contemplemos ese amor, y que al contemplar ese amor, entonces, como leímos, eso es lo que atrae, ablanda y subyuga el alma. Eso es lo que nos ata finalmente. Dios nos amarra a Él, pero es con cuerdas de amor. Las implicaciones de esta verdad son profundas. En realidad afectan todo aspecto de la relación de nosotros con Dios y con nuestro prójimo. Afectan todas nuestras relaciones. Porque afectan el corazón de quién somos. Y lo que estoy diciendo esta mañana es que el punto focal, el lugar donde esto queda manifiesto de la manera más diáfana, es en la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:2, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo entendía con claridad este punto. No somos llamados a presentar argumentos o disertaciones o debates sobre diferentes temas de la Biblia. Nuestra predicación, el punto focal debe de ser, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No es con sabiduría de palabras,
es el tema, el tópico, es la cruz de Cristo. En el libro Hechos de los Apóstoles, la señora White hace este comentario. Dice, cuando el Señor detuvo el loco curso de destrucción de Pablo y lo presentó como misionero a los gentiles, le dio esta comisión específica de predicar el evangelio de la cruz. Así que el apóstol Pablo recibió específicamente el mensaje de la cruz para que ese fuese el evangelio que predicara. El apóstol prosigue en el versículo 18 de 1 de Corintios 1, hace esta declaración: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Yo quiero que observemos con cuidado este pasaje. Él está diciendo ahora que el mensaje que él recibió, el mensaje específico, el tema particular del énfasis de su predicación del evangelio, es el tema de la cruz de Cristo. Pero que esta palabra de la cruz es, para los que se pierden, locura, cosa de locos, es tontería, cosa de tontos. Pero que para los que lo disciernen, para los que logran ver, descubrir, discernir el mensaje, para los que lo aceptan y lo reciben una vez lo entienden y disciernen, entonces esa misma palabra que bajo un set de ojos parece bobería, tontería, cosa de locos, ahora se vuelve poder de Dios. Está diciendo que hay dos maneras de ver la cruz y que en una manera parece locura, sin sentido, tontería, y que hay otra manera de ver la cruz donde la cruz se convierte, es poder de Dios. Ese es mi tema hoy. Pablo tenía la expectativa que cuando él presentaba la palabra de la cruz, que cuando la gente es expuesta a este mensaje, naturalmente se dividen en dos grupos y él los describe allí. Fue su experiencia. Él está hablando de una observación que ha hecho, algo que ha notado. Recordemos que ese es el mensaje que Pablo está predicando y él se da cuenta que cuando lo presenta, sus oyentes se dividen a quien sea que él se lo presente. Va a tomar uno de los dos bandos. Interesantemente, para la gente que la cruz le parece locura, la cruz de Cristo le parece locura, y para la gente que lo ve como poder de Dios, su punto de vista es coherente, tiene una coherencia para ellos, que al que ve la palabra de la cruz como locura, el que la ve como poder de Dios, le parece loco. Es coherente.
no es un rechazo, hay una honestidad, hay una lógica interna en su determinación. Es importante que reconozcamos esto, que hay una lógica, hay un punto de vista coherente, hay un lente a través del cual la cruz se ve como cosa de tontos, como tontería, como locura. También existe el otro. Yo quiero que entendamos, que miremos el hecho de que esta gente está siendo honesta consigo mismos, está siendo coherente en su cosmovisión, en su manera de entender la realidad creada. El apóstol Pablo continúa en los versículos del mismo capítulo de 1 Corintios 1, 22 al 25 y nos da la siguiente pieza que necesitamos para continuar con nuestro tema. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1, 22 al 25. Y yo quiero que sigamos con cuidado porque hay dos columnas aquí. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Así que los judíos y los griegos están en una columna. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que no es un problema étnico, no es un problema genético de judío y griego que tengan esa perspectiva. A los llamados, ya sea que usted, no importa la etnia que tenga, dice el apóstol Pablo, es de nuevo la idea que ya vimos, es una cosmovisión, es una manera de ver, es una manera de ver la cruz y ver en ella locura o poder de Dios. Nosotros vemos hoy en las iglesias cristianas el lugar prominente que la cruz tiene. Iglesias, los edificios enteros se diseñan en forma de cruz. Y simplemente está en todas partes. En libros, en la cubierta en joyería, en la cubierta, en la contratapa de Biblias y otros libros religiosos, las casas como decoración y ciertamente en las iglesias, prácticamente en los bancos, en las paredes interiores, exteriores. Aquí yo veo muchas cruces, algunas días bien grandes al lado de los freeways, iluminadas en la noche, letreros de iglesia, etc. Simplemente está en todas partes. Yo estoy mirando aquí en mi ventana, a través de mi ventana, y veo un montón de banderas de diferentes países, incluyendo
la Dominicana, de donde soy, y es sorprendente la cantidad de banderas que tienen cruces. Las estoy mirando ahorita. Eh, ¿Qué es esta cruz? ¿Cuál es esta dicotomía de la que Pablo está hablando? ¿Por qué esta cruz es tan prevalente? ¿Qué es este símbolo? ¿Qué representa? Yo dije la vez pasada que hay dos cosas que suceden en la cruz, o para decirlo así, hay dos principios, dos antagonistas que en el conflicto cósmico que hacen pico en la cruz. Su confrontación hace pico en la cruz, que resolvió asuntos para la eternidad allí, en ese evento. Yo les voy a decir en esta mañana que hay una cruz falsa, hay un trabajo, hay una obra que el adversario, que Satanás hizo en la cruz. Y hay una cruz que él promueve y predica y vende. La cruz de Cristo, lo que Pablo dice allí, no solamente fue cierto de su tiempo, sino que es igual de cierto hoy. Que la cruz es locura para la mentalidad griega, la mentalidad occidental, para el paradigma de Occidente y para el paradigma de Oriente, para los y griegos, que es locura para la mente no regenerada, que es un paradigma de tontos, pero que es a la vez la estrategia de Dios, es sabiduría de Dios y es poder de Dios, las dos cosas, sabiduría de Dios y poder de Dios. Es la estrategia de Dios para triunfar en este conflicto cósmico y es el poder de Dios, esto es su gracia, la gracia de Dios es su poder. El poder de Dios, la gracia de Dios operando en los que logran vislumbrar, discernir la cruz de Cristo para transformarlos de gloria en gloria, como leímos, hasta, como dice el apóstol Pablo, a mí me encanta esa cita de Efesios, hasta crecer a la estatura de la plenitud de un varón perfecto, a la semejanza de Cristo Jesús, hasta llegar a ser como Él es. Así que no es mucha exageración decir que hay dos cruces. Hay una cruz promovida por Satanás, predicada por él, y hay una cruz que es la cruz de Cristo. Esta cruz de Satanás, promovida por Satanás, no es más que el viejo principio de su carácter, lo que lo llevó a él mismo a transformarse, a degradarse de ser Lucifer a llegar a ser Satanás. Recordemos que el principio sobre el cual toda la realidad creada opera y funciona es el principio del amor, como decíamos al principio. Ese es el carácter de Dios.
Esa es la base, esa es la ley, ese es el principio sobre el cual toda otra ley funciona, opera. Todas las leyes del mundo físico, todas las leyes de salud, todas las leyes biológicas, todas las leyes de la química, todas las leyes morales, toda ley está fundamentada, opera bajo el mismo principio. Esta es la ley de la cual todas las otras leyes provienen y salen. Y este principio del amor es simplemente la idea de que cada criatura vive para servir a su prójimo, a otras criaturas. Que todo lo que recibe, que todo lo que sale de Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto que procede de Dios es recibido por sus criaturas, y que esas criaturas dan de lo que reciben, y que cada criatura dando a cada operación del mundo físico, dando, quedan satisfechas todas las necesidades. No solamente esto, sino que en el dar la bendición se multiplica. Y que este círculo, este ciclo del amor, este círculo de dar, esta cadena de beneficencia, es la que garantiza la vida, la felicidad perpetua y eterna de toda la creación. Lucifer, el gran descubrimiento que hizo, lo encontramos en Ezequiel capítulo 28. La Biblia nos dice exactamente cómo fue cuál fue el descubrimiento, cuándo descubrió el principio de que, ¿cómo se llama? El principio a través del cual cayó y formó el principio de su tema en el conflicto cósmico. El versículo 16 del capítulo 28 dice, a causa de, esta es la causa, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. No sabemos exactamente cuál es el comercio, cuál es, en qué es lo que Lucifer está comerciando, transaccionando específicamente. Pensamos en comercio, vendemos cosas y compramos cosas, ¿verdad? No sabemos la naturaleza de la contratación. Ciertamente sabemos que como todas las criaturas de Dios, Él está recibiendo de Dios dones, buenas dádivas y don perfecto. Y Lucifer considera en algún momento enfocarse en el regalo, en el don que recibe, en lugar de el dador de los dones. Para su fascinación y sorpresa, casi le parece increíble, descubre que Dios es un tonto. Ese es el descubrimiento grande de Lucifer, que Dios es un tonto, es un loco, es locura lo que él hace. Que si tú dejas de dar a las otras criaturas, Él te sigue dando. Que Dios no cambia su manera de ser porque una criatura suya le desobedezca o use los dones y regalos que Él da
para hacerle la guerra a él. O sea, Lucifer descubre, pero wow, pero ¿cómo es que nadie más se da cuenta lo tonto que es Dios? ¿Cómo sigue dando? No se da cuenta que yo recibiendo y él dando, yo me estoy enriqueciendo, me estoy haciendo más fuerte. Tengo más ya que todas las otras criaturas. Soy el tope. Estoy acumulando poder, riqueza, habilidades y todavía sigue dando. O sea, verdaderamente esto es cosa de locos. Eso fue Lucifer, el gran descubrimiento de Lucifer. Y ese descubrimiento lo lleva a transferir el locus de su confianza, en qué confía. Transfiere su fe, la base de su existencia, de Dios. Notemos que no es una pérdida de fe, es una transferencia. La transfiere. Ahora no confío o dependo de Dios, sino que confío y dependo en los dones que recibí de Dios. Y este principio, este gran descubrimiento de Lucifer, lo vemos reproducido aquí en la tierra a través de toda la historia hasta nuestros días. El que tiene, el que recibe, retiene, no da. Y acumula poder, riquezas, ventaja sobre los demás y oprime a su prójimo. Este principio que le llamamos egoísmo, buscar lo mío, cuidar de mí primero, la supervivencia del más apto, yo lo hago porque puedo, el otro no lo hace porque no puede, y yo uso este poder para perpetuar esta posición ventajosa que tengo sobre mi prójimo. Esta es la base de todos los imperios que han existido. Usted puede abrir al azar un libro de historia y usted va a encontrar alguna permutación de este principio operando hasta la fecha de hoy. Hasta la fecha de hoy. Esa es la base de todo dolor y sufrimiento en el mundo. Lo ha sido siempre, lo es hoy y lo seguirá siendo hasta el día en que los principios de Dios operen en la vida de sus criaturas, de los hombres. Para los griegos y los judíos, de los cuales Pablo está hablando, los que no logran ver en la cruz sabiduría de Dios y poder de Dios, para los que ven en la idea de alguien que da y solo da,
incluyendo su vida si es necesario, o sea, darlo todo, que esto parece locura. Es el que acepta este otro principio. Es una imagen en espejo, es lo opuesto el uno del otro. Y lo que yo estoy tratando de comunicar es que estos griegos de los que Pablo habla y estos judíos de los que Pablo habla comparten ese paradigma, esa cosmovisión, ese entendimiento de la realidad, los principios. Así es como el mundo trabaja. No seas tonto. A mí me llama la atención que estas formulaciones se han hecho explícitas. Todo el que ha leído al filósofo Nietzsche sabe, y otros, él no es el único, donde él habla que la religión simplemente, especialmente la religión cristiana, no es más que con esta idea de cuidar del débil, del oprimido, no es más que una manera de dañar el orden natural donde el fuerte y el poderoso es el que domina, gobierna y señala las pautas, que es una manera del débil hacer sentir culpable al poderoso y tratar de gobernar al poderoso y al fuerte, y causar caos en el orden correcto. Y el orden correcto él entiende que es que el fuerte, el más apto, el que puede más, tiene que estar en una posición dominante y controladora. Así que esta idea no es nueva, no pertenece al siglo XX. El apóstol Pablo la encontró allá y está presente aquí hoy también. Esta idea de la supervivencia del más apto en la formulación como se hace en las ciencias biológicas. Que el apóstol Pablo está hablándole a gente que entendió el contenido, el mensaje, el principio envuelto en, en la cadena de beneficencia, en el altruismo, en el amor. Hay esas ideas paganas tienen su cruz, literalmente el símbolo de la cruz. Yo me sorprendí preparando este tema de encontrar y sé que muchos de ustedes lo saben, usted encuentra en los misterios de la religión en Egipto, en Babilonia, aún en religiones precolombinas aquí en las Américas. La cruz la encuentra por todos lados. El símbolo está presente y corresponde a los misterios de la religión babilónica de un descendiente de Nimrod llamado Tamuz, que se reencarnó y se presentó como símbolo del dios Sol. Hacia el don y no hacia el Dios que da el don y el regalo. Esta cosmovisión, este principio de buscar lo mío, fue lo que Jesús confrontó y fue lo que confrontó a Jesús.
durante el tiempo de su ministerio aquí en la tierra. Este es el principio que confrontó a su iglesia apostólica, incluyendo a los primeros mártires de la iglesia, los apóstoles. Ese es el mismo principio que oscureció y oprimió al pueblo de Dios, a la nación de Israel, en Egipto, cuando Dios intervino en su obra de rescate para sacarlo de la opresión egipcia. Ese es el mismo principio que operó durante el tiempo de la Edad Media, la Edad Oscura, donde la tierra estaba llena de miseria, ignorancia, pobreza, vidas miserables, expectativa de vida corta, cuando Dios levantó el movimiento de la reforma. Y este es el mismo estado de cosas aún para nosotros hoy. De hecho, la Biblia nos dice que hay tinieblas más densas aún en el tiempo profético en el que estamos viviendo. Dios necesita un pueblo que descubra de nuevo los principios detrás de las palabras de Pablo, que la cruz es sabiduría de Dios y poder de Dios, que es la manifestación más clara y diáfana del carácter de Dios, de amor, que no busca lo suyo, que lo da todo, que solo tiene lo bueno para dar, que nos habilita a que seamos como Él es, que participemos de su naturaleza, que seamos transformados por su gracia a ser tal como Él es. Yo voy a tener una palabra de oración y entonces vamos a abrir a preguntas, ya sea sobre el tema de hoy o el tema de la semana pasada o cualquier otro de lo que hemos hablado hasta ahora. Oremos. En el nombre de Jesús, Padre, le queremos pedir que en nosotros se manifieste, opere el principio de la cruz. Que nosotros hagamos como Cristo nos dice, que tomemos su cruz y le sigamos. Dios, que seamos transformados de gloria en gloria a su imagen y semejanza. Que este pueblo de esta hora abandone todo egoísmo, toda búsqueda, toda acumulación. Dios de amor, que entremos a ser eslabones en la cadena de beneficencia, que dependamos completamente en todo lo que proviene de sus manos y que demos como usted da, demos hasta vaciarnos, lo demos todo, que no nos acomodemos en esta tierra, que no acumulemos para esta tierra, que demos, que entendamos que estamos viviendo en un tiempo urgente, que no somos de aquí, que estamos aquí en territorio enemigo anunciando un reino que no es de este mundo, que estamos reclutando para ese reino, que vivamos vidas que testifiquen de esos valores. Yo le pido esto para su iglesia hoy.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, si hay alguna pregunta o comentario, yo creo que tenemos